siempre, ¿mandé? Gozando de esta salud. Gozando de esta salud. Pues imagínate, tú nos das el ejemplo. Tantos años y Dios te sigue bendiciendo. Ojalá pudiéramos llegar a algunos a esa dichosa salud que tiene esta frente. Dios te siga bendiciendo. A todos nos va a bendecir Dios para que iniciemos sin parar. Amén. Bueno, esperando un poquito de todo lo que hemos estado viendo, esperando que retengamos o podamos haber tenido en alguno de los apuntes o haber estado dentro de la continuidad de lo que hemos estado viendo. La semana pasada veíamos un tema muy importante acerca de Coré, acerca de lo que había hecho Josué en un intento de haber derrotado primeramente al pueblo en Jericó. Y Coré hizo algo que no debería de haber hecho. Acab, perdón, sí, tienes razón. No hizo lo correcto y eso había hecho que el mismo pueblo estuviera en pecado por una persona. Y esa persona, pues, en su sentir personal, obtuvo algo que no debería, mas sin embargo para él hubiera sido un beneficio. Ese beneficio, pues, manifestó en su ser que tenía codicia, tenía todavía mucho en su corazón de servirse más a él mismo que a Dios. Veíamos que eso afectó tanto al pueblo de Israel que perdió la guerra. Perdió una batalla que parecía tan simple porque era un pueblo muy pequeño. Y esa batalla que perdió fue, pues el mismo Josué la sintió tanto que dice la Escritura que se postró en tierra. Y en ese momento Dios le dijo, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué haces? Hay veces que nosotros así estamos, ¿verdad? ¿Qué haces orando? Lo que debes hacer es ponerte en acción. Hay veces que necesitamos, en vez de estar en ocasiones, no digo que todo el tiempo, en vez de estar postrados orando, debemos de ejecutar la palabra, hacer la palabra, o sea, llevar los frutos. Eso es lo que necesita a veces que lo pongamos en acción. Y de esta forma, recordemos que en ese mismo instante, cuando se postró, Dios le dijo, levántate porque tu pueblo ha pecado. No lo reconoció Dios como su pueblo, sino como el pueblo de Josué. Dice, tu pueblo ha pecado, y es importante que veas quién. Vimos cómo pagó las consecuencias, y en ese instante que empezó el pueblo a arrepentirse, a hacer lo propio para pedirle perdón a Dios, en un momento se levantó todo el pueblo y Dios le empezó a dar la dirección correcta para la victoria. Es ahí donde hoy nos quiere Dios mostrar algo que siempre ha sido de gran bendición para nosotros, los que amamos a Dios, ¿verdad? Amén. El buscar su dirección, el buscar qué hacer en los momentos críticos y difíciles. ¿Por qué necesito que Él me enseñe? ¿Por qué necesito que Él tome el control de mi vida? Aquí en este tipo de eventos, en estas guerras que antes eran físicas, Dios nos enseña mucho. Hoy Dios nos va a enseñar unas estrategias que yo me seguí, créanme, desde la mañana traigo así como, porque he vivido 2 o 3 eventos muy particulares que han abierto mis ojos a muchas cosas. Ha cambiado mi perspectiva humana. Y a veces digo, no estaré loco ya.
Eso es lo que digo yo, ¿verdad? No lo digo por algunos de ustedes. Digo, no estaré loco ya, o qué está pasando. Pero cuando clamo a Dios, Dios me responde y nos ha dado gracia y favor para que esos eventos aprenda de esto, aprenda. O sea, aprender, yo creo que todos estamos en el derecho, o sea, el derecho de decidir, quiero aprender o no quiero aprender, quiero saber o no quiero saber. Las estrategias que Dios nos empezó a dar a través de este estudio, las estoy yo poniendo en práctica, las trato de poner en práctica, me hace falta mucho, pero sí funciona. Sí funciona. Desde la semana pasada, no sé si alguien esté pasando circunstancias críticas o difíciles, pero yo sé que funciona. Amén. Y si tú crees en el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, si las pones en práctica, obviamente lleva, o más bien conlleva ahí algo de obediencia, nada más eso, algo de obediencia. Y si obedeces, te aseguro que funciona. Pero estas guerras que se hacían anteriormente físicas, hoy Dios las está presentando o nos las está permitiendo vivir espiritualmente. Son guerras tan intensas que hay personas que están viviendo esas etapas en sus vidas personales, en sus vidas emocionales, y las han vivido tan frescas que parecen naturales, ¿verdad? Y creo yo que es un momento. ¿Por qué se está manifestando? Miren, la Biblia nos revela muchas cosas. ¿Por qué se están revelando hoy las cosas espirituales? Porque la venida de Jesús ya está pronta. Ya no tarda mucho. Ya no tarda mucho. Se habla que somos la última generación. La última generación de los 60 para acá, se dice en la Biblia. Entonces se están revelando muchas cosas porque desde el 2012, 2013, 2014 más o menos, recuerden que fue permitido que entraran a este plano del mundo natural, muchos seres muy fuertes, demoníacos, pero no para tenerles miedo, sino para cumplir la palabra de Dios, el cumplimiento de su palabra, porque dice que ahorita ya hay unos ángeles que están metiendo la hoz en la cosecha, y ya se está cosechando, ya se está levantando ese gran bendito ministerio que hacía falta en muchos hombres y mujeres para que pudiera levantarse esa cosecha. Se necesitaban hombres y se necesitan todavía hombres y mujeres, jóvenes, niños y todo, no creo que nada más los adultos, para que se levante esa gran cosecha. Y esa gran cosecha va a tener una gran bendición, porque todos van a conocer del Señor. Ya depende de cada quien si decide seguirle o no seguirle, pero todos van a conocer del Señor. Todos. Y por eso se han estado manifestando mucho, porque no permiten al pueblo de Dios que se levante, lo tienen atrapado, no lo dejan crecer, lo traen agotado con sus problemas, agobiado con sus circunstancias personales, lo traen atrapado en su mismo interior, en su yo, pues, para que me entiendan. No hacen lo propio para salir de ahí. Y eso es el encargo que tienen esos seres. Y por eso esas estrategias van a ser de una bendición a tu vida. Si las tomas en cuenta, les aseguro que, obviamente a través de la obediencia, y las pones en práctica, les aseguro que va a haber algo que va a ser Dios en tu vida. Esto es por fe, esto es por fe. Esto es por fe. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 8? El libro de Josué, capítulo 8. Lo vamos a leer poco a poco y paulatinamente, ¿verdad? Vamos al libro a partir del 1, versículo 1.
¿Ya lo tenemos, hermanos? Digo, que lo espere porque ya se me olvidó, luego ya está, usarla manualmente, digo. Por eso, pues, estamos recomendando que utilicen su Biblia manual, ¿verdad? Recomendando, no lo estamos forzando. Cada quien puede utilizarlo como quiera. Pero la manual es bonita. Ok, vamos. Capítulo 8, versículo 1. Dice, Jehová dijo a Josué, no tengas temor ni te desanimes. Toma contigo a todo el pueblo y ve a la guerra. Levántate y sube ahí, pues en tus manos he entregado al rey de ahí, su pueblo, su ciudad y su tierra. Haz con Ahí y con su rey lo mismo que hiciste, fíjense, lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. Solamente el despojo y su ganado tomarás como botín para ustedes. Pongan emboscada por la retaguardia de la ciudad. Y se levantó Josué junto con todos los hombres de guerra para subir contra Ahí. Josué seleccionó 3,000, bueno, aquí dice 3,000, pero bueno, son 30,000 hombres. 30,000 hombres valientes, y los envió por la noche. Y les dio órdenes diciendo, miren, cuando hayan puesto la emboscada contra la ciudad por la retaguardia, no se alejen mucho de la ciudad y estén todos listos. Versículo 5. Enseguida yo y el pueblo que estaba conmigo nos acercamos a la ciudad, y al momento en que salgan a atacarnos al igual que la primera vez, he aquí, nosotros huiremos de delante de ellos. Versículo 6, vamos a leer de una vez. Y ellos saldrán en pos de nosotros y nos perseguirán desde la ciudad, ya que dirán, ellos huyen ante nosotros como la primera vez. Pero he aquí, mientras nosotros huíamos de delante de ellos, versículo 7, ustedes se levantarán de su emboscada y capturan la ciudad por la fuerza, porque Jehová su Dios la entregará en sus manos. Nos quedamos hasta el versículo 7. Miren, recordemos que yo hacía el comentario en la mañana y les decía a los hermanos, se fijan cómo Dios es misericordioso, bueno, fiel, justo y te da las cosas en su momento y a tiempo. Él nunca retarda sus promesas, siempre las cumple en su tiempo y en su momento, no en tu tiempo y en tu momento. Recuerden que muchos queremos las cosas ya, ¿verdad? Oramos hoy por la mañana y queremos que ayer ya se haya resuelto la situación. Ya no es a la maruchan de hoy, ¿verdad? Ya es de ayer de hoy para mañana. Y así de nuestras vidas, normalmente queremos nuestra propia voluntad y que se resuelvan las cosas así. Yo les decía a los hermanos en la mañana, miren, ¿cómo es importante esto? Porque Acán, cuando hizo lo incorrecto, que agarró lo que no debería de agarrar, dice aquí Dios que en esta etapa Dios les iba a entregar todo lo que pudieran obtener, ¿verdad? El botín. Dios se los iba a dar. Y acá, en el anterior, en Jericó, Dios le dijo que destruyeran todo, que no agarraran nada. Pero acá fue un poquito desobediente, ¿verdad? Y ese poquito de desobediencia le trajo consecuencias, tanto pues, que se murió, o más bien lo mataron, juntamente con su familia, por un poquito de desobediencia. Pero en este momento, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, porque Josué ya se había levantado y ya había ido a ver qué teníamos que hacer, Dios le empieza a dar las estrategias. Si es posible, vuelve a leerlo este libro. Léelo y completamente el capítulo, porque Dios tiene algo muy marcadito para ti. Porque es personal. Aunque Dios es un Dios que, no sé, la inmensidad de su poder, de su gracia y de su favor
para ministrar toda la obra que Él hizo, es personal. Dios es un Dios personal. Cuando tú lees la Biblia, la lees como para ti, ¿verdad? Y estas estrategias te van a ayudar mucho. Fíjense cómo Dios le empezó a decir a Josué, Josué, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Pero ahora vas a destruir como a Jericó, igual vas a destruir ahí, pero te vas a quedar con el botín. Si Coré hubiera pensado un poquito, ¿verdad? Le hubiera dicho, si Dios no retrata sus promesas, siempre cumple con ellas. Y nos dijo que nos iba a llevar a una tierra prometida, nos iba a bendecir, nos iba a dar todo lo que necesitábamos. Y se adelantó, ¿verdad? Por la codicia. Se adelantó. Y al adelantarse por esa codicia, pues, ¿qué sucedió? Que no pudo recibir la promesa de parte de Dios en ser bendecido por lo que obtuvieron de botín en el pueblo de ahí, y aparte había perdido la vida. Esta estrategia muchas veces en nuestras vidas no las tomamos en cuenta porque no sabemos a veces, pues igual como muchos de nosotros no sabemos nada militar, ¿verdad? Nada militar. Pero ¿qué creen? Que esto no tiene que ver nada con lo militar. Esto tiene que ver con tu fe. ¿Cuánto crees tú que Dios te pueda bendecir al decir, ¿sabes qué? ¿Qué es la retaguardia para ustedes, amigos? La espalda, ¿no? Y si tú te volteas, pues vuelves a dar la espalda. ¿Y cómo cuidas tu retaguardia? ¿Cómo cuidas tu retaguardia si te volteas y de todos modos das la espalda? ¿Verdad? Bueno, aquí nos presenta la estrategia que les estoy dando y les estoy diciendo. ¿Cuál? De que tiene que haber gente atrás orando por ti. Gente orando por ti. Está atrás de ti, el enemigo te está correteando, te está haciendo lo que te está haciendo, pero hombres atrás están orando, orando, orando. Por eso tu esposo debe orar por ti. No se rían, hermanas. No. Tu esposo debe orar por ustedes. La esposa debe orar por el varón. Es la retaguardia. La esposa debe orar por los hijos. El esposo debe orar por los hijos. Cuidándolos, guardándolos. Y tú dirías, ¿quién ora por mí? Es el círculo que se cierra en una familia. Los hijos deben orar por los padres y los padres por los hijos. Ese es el círculo. Si no, entonces el esposo y la esposa cubren a todos. Esa es la retaguardia. Y aunque vengan apabullándote ahorita, aunque vengan apabullándote, tú tienes que tomar en cuenta que vas a correr tantitito y el enemigo va a ir atrás de ti, pero no se da cuenta que el Dios Todopoderoso está contigo. La gran bendición que hemos tenido nosotros al recibir a Jesucristo, y lo tienes que tener bien en tu mente, dice que Él va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, y aunque tú creas y digas, ¿en dónde estás, Dios? Pues mira cómo estoy, cómo me siento, ¿qué estoy pasando? Si tú no lo sientes es mucho mejor, porque es por fe que tú tienes que estar convencido y convencida de que el Dios Todopoderoso está contigo. Dice al principio, no temas ni desmayes. Amén. Esta es, hagan de cuenta, como un toque en tu corazón de que Dios te está diciendo, hey, no temas ni desmayes. Esta clave la tenemos que tener muy, muy bien presente, porque recordemos que la victoria Dios ya no la dio. Nada más la tenemos que rescatar, la tenemos que tomar.
¿Por qué era necesario, fíjense, de que Dios le dijera, no temas ni desmayes? Porque la mayoría de nosotros flaqueamos. Necesitamos el toque de Dios para entender otra vez, sí, Señor, sí es cierto, tú me dijiste que ibas a estar conmigo todo hasta el final de los tiempos. Y Dios te vuelve a repetir en su palabra, y te vuelve a repetir y te dice, no temas y no desmayes, yo estoy contigo. Y tú empiezas a oír la voz de Dios y entra la fe. Recuerden que la voz de Dios entra la fe por medio de su palabra, y esa fe la tienes que empezar tú a acuñar en tu corazón. Esa fe es la que mantiene viva esta estrategia para decir, porque en muchas ocasiones dicen, es que yo oro y no pasa nada, lo que les decía, ¿verdad? Queremos orar ahorita y que ayer se hayan cumplido nuestras peticiones. Y no es así, no es así, tú tienes que orar, tienes que orar. ¿Y qué creen? Que Dios sabe en el momento de darte sus bendiciones, ¿estás de acuerdo? ¿Saben por qué? Porque somos muy ansiosos, queremos todo, y Él dice, no, todavía te falta un poco más. No, Señor, pero mira cómo estoy. Te falta un poco más. Y por más que llores y por más que estés en angustia, Dios te dice, te falta un poco más. Pero Él te anima y te dice, sé fuerte, sé valiente. Cuando tú empiezas a tomar eso en consideración, entonces la segunda etapa de tu preparación personal inicia. Inicia algo interesante. Lo que llevamos nosotros en nuestra condición humana, en la condición humana como seres que somos imperfectos, es precisamente el error de querer hacer las cosas por nuestra voluntad. Porque hay veces que oramos para nuestra voluntad. Hay veces que oramos para que se haga nuestra voluntad y no la de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque queremos que la oración se efectúe conforme yo quiera que se efectúe. ¿Y cómo sabe? Y más bien no, sí sabemos que nuestros pensamientos no son iguales a los de Dios. Sus pensamientos de Dios son más allá. Dios ve el presente, el pasado y el futuro. Y Dios está viendo que si en este momento te da ya la respuesta, a lo mejor nos volvemos ingratos y no regresamos como muchos ciegos. Y ni siquiera le regresamos a agradecer y nos seguimos. ¿Qué sucede cuando Dios sabe el tiempo exacto de darte las cosas? ¿Qué sucede? Que en ese momento hay un sentir de gratitud en tu corazón que dices, gracias Dios. No sé por qué hasta ahorita me diste lo que necesitaba, pero gracias. Es una preparación para la guerra. Ahorita vamos a ir viendo algo que nos va a ayudar muchísimo. Dice en el libro de 2 de Corintios 12, vamos a leer del 9 al 10. Ya lo tenemos, segunda. Dice, cada vez, se lo leo en Nueva Traducción Viviente, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Sí lo entendimos ahí? ¿Sí? Ok, fíjense, Señor, necesito que me ayudes para esto. Señor, necesito esto, necesito trabajo, necesito con mi familia, necesito, ¿qué dice aquí? Mi gracia es todo lo que necesitas. Se fijan, a veces nuestras oraciones son un poquito egoístas, ¿verdad? Porque lo queremos para nosotros, ¿verdad? Y luego dice, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Versículo 10. Es por esto que me deleito
en mis debilidades y en los insultos, dice aquí, en los insultos. ¿Quién va a aguantar que te insulten? Pero aquí dice que se goza, Pablo, en las privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Insultos. En los insultos dice que debes de estar tú deleitándote. En las privaciones, cuando no tienes nada para comer, cuando no tienes esto, aquello, pero hay veces que esas privaciones nos llevan a hacer nuestra voluntad, ¿verdad? Pues no tengo, pues yo a ver de dónde tengo, pero tengo. Y la voluntad de Dios dice, espérate, yo te voy a proveer de todo te voy a proveer. No necesitas estar luchando a tratar de buscar lo que tú consideras que necesitas. Dice, nada más necesitas de mi gracia. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se empieza a perfeccionar la voluntad de Dios en tu vida. Se empieza a perfeccionar la voluntad de Dios en tu vida. Cuando nosotros queremos hacer más allá de la voluntad de Dios, estamos desobedeciendo, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no, Alfredo? Sí. Ok. Cuando desobedecemos, ¿qué le pasó a Coré? ¿Mande? ¡Murió! Acá. Ah, perdón, acá no. Ok, traigo con Coré la hora. Quizá, ¿verdad? Que Dios lo perdone. O me perdone a mí. Acá, murió. Y si aquella vez fue física, hoy en día, todas las personas que desobedecemos, es espiritualmente empezamos a morir. Empezamos a morir y empezamos a sentir la ausencia de Dios. Empezamos a sentir esa ausencia que el hombre necesita, porque esa presencia de Dios es la que da vida a todas las criaturas. Y si no hay presencia de Dios en nuestras vidas, ¿qué es lo que hay? Hay un vacío que lo ocupa ¿quién? Pues el enemigo. Y es cuando nos sentimos en la guerra atacados. Nos sentimos que no luchamos, que no podemos, que no entendemos, que no vemos las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos nosotros fallado en la obediencia. Y aquí Dios nos revela a través de 2 Corintios, por la vida de Pablo, que Pablo, y díganme, bueno, yo creo que todos sabemos quién es Pablo en la palabra de Dios, ¿no? Pablo era un hombre tan letrado, tan preparado, tan capaz, que él podía haber, en su momento, fue orgulloso y soberbio. Y él no creía, aunque creía en Dios, pero no lo llevaba a cabo lo que Dios le había dicho. Y cuando Dios lo trató, se empezó a dar cuenta que lo importante de poder bendecir a Dios o de crecer en Cristo, y más en una situación de guerra, en una situación de lucha, en una situación, es menguar para que Cristo fortalezca tu vida y crezca en ti. Cuando yo menguo, dice la palabra de Dios que esa debilidad, Dios la toma en cuenta. Lo primero que necesitamos en nuestra debilidad es reconocer que no somos nada sin Dios. Esa debilidad te tiene que empezar a ti a dar fuerza en tu corazón, en tu mente y en todo tu ser para decir, Dios, te necesito. No puedo hacer yo nada sin ti. Pero ayúdame a hacer tu voluntad y no la mía. Esa es parte de nuestra vida cotidiana como cristianos. No me permitas hacer mi voluntad, sino la tuya, Padre. Para que a través de ella mengüe yo y crezcas tú en mí. Y ese crecimiento te va a hacer a ti ver las cosas de diferente forma.
¿Cuántos de nosotros no hemos vivido etapas difíciles en nuestras vidas? Sean sociales, sean familiares, económicas. ¿Cuántos no hemos vivido, verdad? En ocasiones, ya en Cristo, en ocasiones pedíamos para que Dios disipara ese problema, ¿no? Y la Biblia, si se fijan, nos revela en el sentido de cómo poder ser bendecidos, nos revela la forma de orar. Pero nosotros orábamos de acuerdo a nuestra voluntad. Orábamos para que el problema se quitara. ¿Sí o no? Orábamos para que las circunstancias ya no fueran más en nosotros. Pero si se dan cuenta, en 2 de Corintios, así como lo leímos ahorita, dice que Pablo empezó a darse cuenta que lo primero que tenía que hacer es deleitarse en su debilidad. ¿Para qué? Para que Dios hiciera a través de la debilidad lo que Él era necesario que hiciera. Hacerlos cada vez más fuertes. La fortaleza viene de Dios. La fuerza viene de Dios. No viene de nosotros como seres humanos. Dice la palabra que Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando nos hace referencia al poder, es el poder de Dios, no es el poder de nosotros. Cuando Dios nos da su gracia, no es el poder nuestro, es el poder de Dios. De una u de otra forma, siempre buscamos nosotros estar listos, ¿verdad?, para las circunstancias. ¿Y si has estado listo para las circunstancias? A ver, díganme. ¿Han estado listos? No. Cuando las circunstancias están verdaderamente en su apogeo, yo creo que nadie hemos estado listos. Nos agarran a veces de sorpresa. ¿Y por qué nos agarran de sorpresa? Porque de acuerdo a lo que hemos leído, dice que tú tienes que estar listo siempre, siempre para enfrentar el día malo. Y en este caso, Dios te exhorta, te anima, pero sobre todo te dice que tienes que estar, pero hagan de cuenta como esas antenas, ¿no?, de radar, listas para captar todo lo que Dios está mostrando. ¿Qué dice Josué 1? Josué 1, del 5 al 9. Fíjense lo que dice. Nadie, referente a algo o a alguien o personas o cosas, referente a eso, aquí dice nadie. Nadie es nadie, ¿verdad? Amén. Dice, podrá hacerte frente mientras vivas. Nadie te podrá hacer frente mientras vivas. Pues yo estaré contigo, como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Fíjense, claves que tienen que tomar en cuenta. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Versículo 7. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dijo. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Versículo 8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces, en esta versión, por eso les digo que me gustó, solo entonces, dice, prosperarás.
y te irá bien en todo lo que hagas. ¿En qué momento te va a ir bien? Cuando pongas por. Cuando pongamos por obra este libro de la ley. Hay quienes nada más en la prédica escuchamos un poquito la palabra, ¿verdad? Hay quienes, pues, no sé, cada 2 meses agarramos la Biblia. Y de acuerdo a lo que dice la palabra aquí, debe de ser de los lunes, miércoles y jueves, ¿no? Bueno, yo así lo entendí, no sé ustedes. O domingo y sábado, nada más. ¿No? ¿Cómo lo dicen sus Biblias? ¿Mande? Todos los días. Todos los días. De día y de noche. De día y noche. En el día y en la noche. Dice, y entonces te irá bien. A ver, Señor, tú me dices todos los días, de día y de noche, y yo quiero y te pido que me ayudes con mi problema, pero hoy no he podido orar, hoy no he podido leer la Biblia. Y tú dices, Señor, es que no me revelas, no me revelas. De día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, todos los días, todos los días, todos los días, de día y de noche. No me revelas, Dios, es que no entiendo tu palabra, es que no, de día y de noche. Y fíjense cómo es Dios tan hermoso, porque dice, entonces te va a ir bien. ¿Por qué me va tan mal, Señor? No puedo con esto, no puedo aquello. De día y de noche. Y entonces te irá bien. Queremos el bien, pero no queremos la obra. No queremos hacer lo que Dios nos dice, ¿verdad? Queremos que nos vaya muy bien. Pero si Dios nos está diciendo aquí que es como estatuto estudiar las Escrituras de día y de noche, todos los días, no nada más los domingos y fiestas de guardar. No nada más ciertos días, todos los días. Esa es la desobediencia que tenemos muchos de nosotros. Por eso nos va como nos va. Por eso el enemigo nos hace como quiere hacernos. Yo sí reconozco que hay veces que no la leo, en un día. A veces en 2 días me paso ¿por qué? Porque los problemas, afanes de un pueblo, ¿verdad? De una congregación, hay que estar atrás de uno, de otro, orando, bendiciendo, y a veces digo, ching, me estoy olvidando de lo necesario. ¿Cómo quieres, César, que te vaya bien? ¿O cómo quieres que le vaya bien a la congregación si tú no estás haciendo la obra o obedeciendo lo que yo te estoy diciendo? De día y de noche. Ay, Dios, sí es cierto, y tienes razón. Tienes razón, porque a veces nos enfocamos más en nuestras cosas personales y en nuestras situaciones emocionales que lo que la palabra de Dios nos dice. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice, dice, no te dejaré, ni te desampararé. Fíjense qué hermoso es, ¿eh? No te dejaré ni te desampararé. Y si nosotros hacemos eso y ponemos por obra lo que llevamos a cabo, entonces ninguna batalla, ninguna guerra vas a perder. Porque dice la palabra que con Dios lo puedes todo y sin Él nada podrás hacer. Y muchos declaramos esa palabra, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí, esa palabra es poderosísima, pero todo lo puedo sin obediencia. ¿Todo lo puedo en Cristo desobedeciendo? Claro que no. Cristo no va, fíjense, Cristo, por más que yo declare esa palabra, si yo desobedezco, Dios no puede ir en contra de su propia palabra. O sea, Él te va a bendecir cuando pongamos por obra el libro de la ley. Y tú repites con gran poder esa palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te aseguro que en ese momento te fortalece. Pero como no he leído la Biblia en una semana, pues ¿cómo me voy a fortalecer si es el pan de cada día? Amén. ¿Cómo me voy a fortalecer? ¿Cómo voy a salir de las circunstancias?
¿Cómo voy a dejar de poder ser bendecido de lo que estés pasando? ¿Y cómo puedo salir de esa circunstancia? ¿Cómo? Muchos dicen, por obra del Espíritu Santo. Y sí, por obra del Espíritu Santo, porque Dios es bueno, pero no es así nada más. ¿Cómo puedo poner por obra la palabra? De acuerdo a lo que leímos, acompáñenme por favor en el 8, versículo 8 de Josué 8. Dice, y cuando hayan capturado la ciudad, la incendiarán. Fíjense, la incendiarán. La harán de acuerdo a la orden de Jehová. Miren que yo se los he ordenado. Versículo 9. Josué los envió y ellos se fueron al sitio de la emboscada. Ya empezaron a obedecer, ¿sí se dieron cuenta? Josué les dijo y ellos empezaron a obedecer. Y se apostaron entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Pero Josué pasó la noche entre el pueblo. Y Josué se levantó muy temprano, pasó revista al pueblo y luego subieron él y los ancianos de Israel ahí delante del pueblo. Versículo 11. Y subieron junto con él todos los hombres de guerra. ¿Quiénes subieron? Todas las mujeres de guerra. Hombres. Perdón, hombres, ¿no? Hombres de guerra. Hombres de guerra. Y habiéndose aproximado a la ciudad, acamparon al norte de ahí, y había un valle entre ellos y ahí. Versículo 12. Y tomando Josué 5,000 hombres, los colocó en posición de emboscada entre Betel y ahí, al occidente de la ciudad. Versículo 13. Pero al pueblo y a todo su ejército los apostaron al norte de la ciudad y a la retaguardia al occidente de la ciudad. Mientras tanto, Josué anduvo aquella noche entre el pueblo. Versículo 14. Al ver el rey de ahí esto, los hombres de la ciudad se apresuraron, se levantaron y salieron al encuentro de Israel. Y todo el pueblo de ahí se encontraba en la llanura. Pero el pueblo no sabía que les habían tendido una emboscada por la retaguardia de la ciudad. Versículo 15. Enseguida Josué y todo Israel se dispersaron delante de ellos y huyeron en dirección al desierto. Versículo 16. Y todo el pueblo de ahí los persiguió, y todo el pueblo de ahí los persiguió dando gritos. Persiguieron a Josué, alejándolos de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai y en Betel que no saliera de persecución de Israel, dejando abierta la ciudad al salir tras ellos. Entonces Jehová dijo a Josué, fíjense, Dios le dijo, no Josué decidió, Dios le dijo qué hacer. Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia ahí, porque la he entregado en tus manos. Y Josué extendió la lanza que tenía en su mano hacia la ciudad. Versículo 19. Y los que estaban listos para la emboscada, al ver que Josué había alzado su mano, salieron rápido de sus lugares y penetraron en la ciudad corriendo, capturando e incendiaron deprisa la ciudad. Terminamos con el versículo 20. Cuando voltearon hacia atrás los hombres de ahí, vieron que el humo de la ciudad subía hasta el cielo, pero no les fue posible huir ni por un lado ni por otro, ya que el pueblo de Israel que iba hacia el desierto se volvió contra los que los perseguían. Les hicieron una emboscada. Hasta ahí vamos a dejar. Miren, esta estrategia tú la vas a comprender. Si la palabra de Dios la empiezas a leer en la mañana y en la tarde, y Dios te empieza a dar ese sentir de qué hacer, si la pones en práctica, por ejemplo, en una circunstancia que estés pasando, si la pones en práctica, quien te cuida las espaldas es tu esposa o tu esposo. Y si se puede, hermanos de la congregación, mucho más. Por eso dice que oremos unos por otros. Pero hay quienes parecen llaneros solitarios, no quieren que oremos por ellos. Hay unos que oran por allá y pues sí, Dios los oye, yo no digo que no, pero la fuerza de la oración es muy baja, la de frecuencias. Pero cuando se une el pueblo en oración,
Porque dice que mandó ¿cuántos hombres? 5,000. Quiere decir que entre más hombres, más fuerza. ¿Sí o no? Uno, dice la Biblia, va a derribar a 1,000. Y dos, entonces la fuerza siempre es la unión que Dios quiere para que el enemigo no pueda hacer nada en tu vida. No puede hacer nada en tu vida. Si tú lees la Biblia en la mañana y en la noche, mira, no necesitas leer la Biblia, no sé, todo el libro de Josué, por ejemplo. Pero si lees 2 versículos, 3 versículos, no más si quieres, ¿verdad? Depende de tu hambre y sed de la palabra. Si lees 2 versículos en la noche y 2 en la mañana y en el día la estás repitiendo, vas a ver que va a pasar algo en tu vida. Va a pasar algo en tu vida. Y te va a empezar a ir bien. Te va a empezar a ir bien porque es una promesa de parte de Dios. Y esa estrategia, si tú la pones en práctica con tu familia y no quieren, mira, la retaguardia de tu esposa y tú, entonces los dos van a ser 2 frentes. Agarran en medio al enemigo, que no es la lucha contra carne y sangre, ¿verdad? Sino contra el enemigo que está asusando a tus hijos, a familia o a alguien, y los pones en medio, retaguardia aquí y aquí está el otro, y en 2 frentes, y en ese momento vas a ver qué va a suceder. Obviamente vamos a tener lucha, pero en esa lucha vamos a ser victoriosos. Vamos a salir victoriosos. Dice en el libro de... les doy armas defensivas. Les doy armas defensivas. Dicen que la palabra de Dios es como espada de 2 filos, ¿verdad? Les voy a dar un salmo como una arma defensiva. Es el Salmo 144, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios: alaben al Señor. Se las leo en traducción viviente. Dice: alaben al Señor, mi roca. Él entrena mis manos para la guerra y da destreza a mis dedos para la batalla. Él es mi aliado amoroso y mi fortaleza, mi torre de seguridad y quien me rescata. Es mi escudo y es mi refugio. Hace que las naciones se sometan a mí. Oh Señor, dice, ¿quiénes somos para que te fijes en nosotros? Para que te preocupes por nosotros, simples mortales. Pues somos como un suspiro, nuestros días son como una sombra pasajera. En el versículo 1 y versículo 2, eso tú lo utilizas en la mañana y en la noche, y vas a ver qué va a suceder. Algunos problemitas se te van a empezar a quitar, pero Dios te va a empezar a dar las estrategias para los problemas grandes. Pero si tú le dices, alabemos al Señor, ¿cómo empieza? Fíjense, ¿cómo empieza? Alaben al Señor. Esa es un arma ofensiva poderosa. Alabar al Señor. Y empieza mi roca. Él es el que va a empezar a entrenar tus manos. ¿Y cómo se entrena un boxeador? ¿No? Pues practicando con las manos, ¿no? Practicando. Así es Dios. Va a empezar a adiestrar tus manos para la batalla. No para que agarres al esposo a cachetadas, ¿verdad? Que Dios, o para al revés, que le avientes el sartén al marido. No, para la guerra, que no es nuestra lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad, que están haciendo que no reaccione tu marido, tu esposa, tus hijos. Contra ellos es la guerra, contra ellos, no contra la persona física, ¿verdad? No contra la persona física. Yo les decía que todo esto son herramientas. La palabra de Dios
Si se dan cuenta, yo nunca en estos años no he predicado mucho con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es muy delicado, pero a la vez es profético ese libro. Es delicado porque sí tiene que saber uno mucho en cuanto a cómo Dios revela, cómo poderlo administrar ese libro, ¿sí? Y si no lo administra uno bien, sí puede tener errores de predicación, y eso es un poquito delicado y peligroso a la vez. Pero cuando Dios te da las herramientas y te va dando esa dirección, tú utilizas el libro de Apocalipsis y empiezas a darte cuenta que sí es el libro de revelaciones, en donde Dios revela muchas cosas que pues no se ven, pero están sucediendo. Cosas que nuestros ojos físicos no alcanzan a percibir. Por eso yo empecé desde la introducción diciéndoles, hay muchos de ustedes que han pasado eventos espirituales que no se lo explican, pero están sucediendo. Eventos que ha pasado con tu familia, con tus hijos, con mucha de tu familia, cosas que nunca habían sucedido hoy en día y están sucediendo. ¿Y por qué? Porque Dios está adiestrando las manos para la batalla. Pero si yo no voy a la capacitación en el día y en la noche con la palabra de Dios, entonces me van a dar una sacudida y me van a dar una arrastrada. Recuerden que son enemigos que no vemos, y por más que esté adiestrado en el box, a ver, dale un golpe a un espíritu, no creo que puedas. Son fuerzas que no alcanzamos a ver, pero Dios nos capacita. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 14, versículo 2. ¿Ya lo tenemos? Amén. El lenguaje actual, porque está muy entendible, se los voy a leer. Después oí una voz que venía del cielo. Era como el estruendo de enormes cataratas, o como el fuerte resonar del trueno. Era un sonido semejante al de muchos músicos tocando arpas. Los 144,000 estaban de pie delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, y cantaban una canción. Ahorita les explico porque si no va a ser un poquito complejo. Cantaban una canción que nunca antes se había escuchado. Nadie podía aprenderse la letra de aquella canción, a no ser los que fueron salvados de entre la gente de este mundo. Versículo 4. Los cuales no adoraron a dioses falsos ni fueron infieles a Dios. Todos ellos seguían al Cordero por donde quiera que él iba, y habían sido salvados para ser el primer regalo que se ofreciera a Dios y al Cordero. Versículo 5. Pues nunca mintieron ni hicieron lo malo. Versículo 6. Vi entonces a otro ángel que volaba en lo alto del cielo. Llevaba buenas noticias de valor eterno para la gente de todos los países, razas, idiomas y pueblos. Versículo 7. Decía con fuerte voz: honren a Dios y alábenlo. Fíjense, alábenlo. Ha llegado el momento en que Él juzgará al mundo. Adoren al Creador del cielo y de la tierra, del mar y de los manantiales. Versículo 12, brínquense al versículo 12. El pueblo de Dios debe aprender a soportar con fortaleza las dificultades y los sufrimientos.
también debe de obedecer los mandatos de Dios y seguir confiando en Jesús. Versículo 13. Entonces oí una voz del cielo que me decía: escribe esto, Dios bendecirá a los que de ahora en adelante, Dios bendecirá a los que de ahora en adelante mueran unidos al Señor Jesucristo. Y el Espíritu de Dios dice: así es, porque ellos descansarán de todos sus sufrimientos y dificultades, pues Dios los premiará por todo el bien que han hecho. Este mensaje quizás tú puedas decir: ¿qué tiene que ver esto, verdad? ¿Qué tiene que ver esto? Primera, son cosas que Juan vio y las trajo en revelación a este libro, por eso se llama Revelaciones. Dios le reveló a Juan una gran bendición de parte de Dios a nuestras vidas como hijos de Dios. Este libro de Revelaciones, varios eruditos de la palabra dicen, y yo creo lo mismo por esta razón. Miren, dicen que este libro era muy complejo el leerlo porque no se le entendía mucho, y muchos eruditos tenían que ir a ciertos estudios especiales para entender bien claramente lo que se trataba de lo que Dios manifestaba en estos libros. Pero a partir de que Israel empezó a sentarse de 1948, a sentarse en la tierra prometida, algunos eruditos empezaron, dice, a leer la Biblia, dice que este libro, y que se empezaba a entender más, y que lo empezaban a entender mucho. Yo les puedo decir que yo no lo entendía. Hace como 10 años yo lo leía y nomás no. Tiene apenas como 2 años, como 2 años, que trato de leer un poquito de él y como que entiendo algo, y antes no. Y hoy veo el libro y lo veo más claro. Tan claro que yo creo que muchos de nosotros lo entendimos. Se va a conectar lo que les voy a decir con todo esto. Fíjense, síganme en Apocalipsis ahí mismo, en el 14, pero vamos a brincarnos, en el mismo 14. Dice: luego vi una nube blanca sobre la que estaban sentados alguien que parecía un hijo de hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano llevaba una hoz afilada. Y otro ángel salió del templo y gritó con fuerte voz al que estaba sentado en la nube: empieza a cortar. Fíjense, perdón, aquí está, por eso estaba leyéndolo aquí. Estaba sentado en la nube: empieza a cortar con tu hoz y recoge la cosecha. Y ha llegado la hora de recogerla. Versículo 16. El que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra y recogió la cosecha. Entonces salió del templo otro ángel que también llevaba una hoz afilada. Y del altar salió el ángel que tiene poder sobre el fuego. Y le dijo al ángel que llevaba la hoz afilada: empieza a cortar con tu hoz, recoge las uvas del viñedo de la tierra, porque las uvas ya están maduras. Hasta ahí, le dejamos ahí, en este. Creo que se entendió bien, ¿verdad? Y no somos eruditos de la palabra, pero se entendió bien. Ahorita yo les decía que la cosecha ya empezó. Desde hace más de 20 años ya empezó la cosecha.
pero ya se está llevando a cabo. Ya se está llevando a cabo. ¿Qué es lo que está sucediendo y qué va a suceder? Obviamente, pues las fuerzas del enemigo no van a querer, como se los dije, que nos levantemos, que despertemos, que hagamos lo propio para que se levante esa cosecha. Dios necesita hombres y mujeres para que la cosecha se levante. Los ángeles nomás vienen a hacer su trabajo, pero ellos no pueden predicar el mensaje de salvación. Ellos no pueden, a través de lo que no tienen permitido meterse en el plano natural, no pueden más allá de predicar, de ser ángeles ministradores que te ayuden en ciertos momentos. Los que hacen la labor somos nosotros. Hay guerras personales, hay guerras familiares, hay guerras generales, congregacionales y demás. Miren, hay batallas que no han podido librar muchos de nosotros. ¿Por qué no las hemos podido librar? Precisamente porque el enemigo nos ha atorado, nos ha detenido en áreas que nosotros ni nos imaginamos y no podemos avanzar en esas áreas. Algunos todavía están enfermos, otros todavía están con sus problemas particulares, personales, otros, y eso está haciendo que no se vea la producción de la cosecha. Pero la cosecha se va a llevar. Estés tú o no estés, la cosecha se va a llevar. Yo sugiero, ¿verdad? Si no quieres, que te apuntes para que la cosecha se levante y se recoja. Dios nos da la oportunidad de participar, pero si no queremos, no se preocupen, Dios tiene a otro ya o a otra. Esa cosecha viene en este sentido y de una forma muy particular. ¿Por qué? Porque va a empezar a retumbar esa voz que se oía desde el cielo y una trompeta. No lo vamos a oír físicamente, pero la palabra de Dios sí nos lo va a mostrar. Miren, brínquense al capítulo 19 de Apocalipsis. Al capítulo 19 de Apocalipsis. Con eso termino, no se preocupen. 19 que no. Vamos a leer del 6 al 10. Versículo 6. Entonces me pareció oír las voces de mucha gente. Era como el sonido de cataratas y de fuertes truenos, y decían: que todos alaben a Dios, el Señor Todopoderoso, porque Él ha comenzado a reinar. Alegrémonos, llenémonos de gozo y alabémosle, porque ha llegado el día de la boda del Cordero. Ya está lista su esposa, la cual es la iglesia. Dios la ha vestido de lino fino, limpio y brillante. Ese lino fino representa el bien que hace el pueblo de Dios. El ángel me dijo: escribe esto: benditos sean todos los que han sido invitados a las cenas o bodas del Cordero. Y luego añadió: esto lo dice Dios, y Él no miente. Entonces me arrodillé a los pies del ángel para adorarme. Pero él me dijo: no lo hagas, adora a Dios, pues yo también le sirvo, igual que tú, y que todos los que siguen confiando en el mensaje que les dio Jesús, porque el mensaje que Jesús enseñó es lo que anima a la gente a seguir anunciando. Amén. Esta es una llave para tu vida. Esta es una llave para tu vida. Si tú lo lees, Dios te está exhortando, nos está exhortando de una forma a que hagamos el anuncio de Jesús. Y Él dice, de acuerdo a lo que leímos en la guerra, ¿se acuerdan ahorita? Que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Lo único que tienes que hacer es animarte.
anímate y sé valiente. No desmayes. Cuando Dios nos habla, es por algo, hermanos. No nos arrepentamos después individualmente o familiarmente. Es por algo. Es por algo cuando Dios nos habla. Dios no habla nada más por hablar. Él habla con autoridad. Y si se dan cuenta, aquí dice Dios no miente. Y la misma palabra trae un mensaje. Yo se los iba a decir, pero yo creo que es mejor que lo entiendan ustedes y lo busquen. En estas 3 frases de Apocalipsis que les di está un mensaje personal para tu vida. Está un mensaje particular para tu vida. Si tú lo lees de día y de noche, vas a comprender lo que Dios te quiso mostrar. Porque Él quiere que estés bien, Él quiere que estés fuerte, que estés sano para esta última etapa. Para esta última etapa, Dios quiere que su pueblo esté sano, esté limpio, porque nosotros somos los que hacemos la obra limpia, dice. Porque a través de nuestras vidas, las personas van a ver que somos la iglesia. Y Dios vino a limpiarla. Y nos está limpiando. Y nos está limpiando. Nos está doliendo, pero nos está limpiando. Y si te consideras parte de la iglesia, déjate que Dios te limpie. Deja que Dios te haga lo que tenga que hacer en tu vida. No es porque pecaste a lo mejor, ¿verdad? Pero a lo mejor desobedeciste poquito. A lo mejor desobedecimos poquito. Y nuestro espíritu se ha estado apagando, entonces no tenemos la fuerza. Pero Dios ya tiene el control de ella. Levántate, dice la palabra de Dios. Levántate. Porque hay un salmo donde dice la palabra misma, ¿no? Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Amén. Dice, alzaré los ojos al monte, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo creo que es tiempo, en algunos casos, ¿verdad?, de levantarnos y de fortalecernos en el Señor. Son etapas diferentes, cada año trae etapas diferentes. En este ciclo Dios está haciendo cosas diferentes, porque Dios no es como nosotros tan monótono. A lo mejor nosotros estábamos 5 años muy bien y tranquilos, sin problemas, pero en la siguiente etapa Dios te mueve y te sacude y dice, ya basta, ya levántate, ya sacúdete todo lo que traes, porque viene la redención. Y es una voz que clama en el desierto, arrepiéntanse, cambien su forma de vida, cambien su forma de pensar, porque a partir del cambio viene la bendición. Dios tiene el control de tu vida, Dios tiene el control de todo lo que está pasando alrededor tuyo. ¿Qué vamos a hacer? Lo que Dios nos indicó. Bueno, algunos, ¿verdad?, lo vamos a hacer, otros pues lo que quieran, somos libres, ¿no? De día y de noche. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Levántate. ¿Cuál es la primera? La de la mañana. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, gracias por esta gran oportunidad de poderte servir. Sabemos que la guerra y la lucha no es contra carne y sangre. Sabemos, Señor, que tú ya tienes el control de todas y cada una de las cosas. ¿Quiénes somos nosotros, bendito Dios, para decir que no a lo que tú nos has ordenado? Tú eres el Rey soberano del mundo, al que tenemos que rendirle honor, gloria y poder. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Alzaré mis ojos a los montes,
¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Quita de mí el aprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre eternamente. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Porque siempre están conmigo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Afligido estoy en gran manera, Señor. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Por último, recuerden que su fortaleza debe de venir del gran poder del Señor. Vístanse de toda armadura de Dios que les ha dado, para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo en tinieblas. O sea que luchamos contra los espíritus malignos que actúan en el cielo. Por ello, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y así, al terminar la batalla, estén todavía de pie. Manténganse firmes, que su ropa de batalla sea la verdad y su protección la justicia. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. 7 veces al día te alabo a causa de tus juicios justos. Yo te alabo, bendito Dios, te exalto, bendito Padre. Gracias por esa gran oportunidad que nos das de ser parte de tu pueblo, de tu iglesia. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Te glorificamos, Jehová de los ejércitos. Gracias, bendito Padre, por todas y cada una de las personas que están aquí reunidas. Gracias por todos los hermanos y hermanas que han dispuesto su corazón a servirte con amor, con satisfacción. Gracias por esos evangelistas que están predicando el Evangelio. Gracias, Señor, por los maestros. Gracias, Padre, por aquellos que están recogiendo la cosecha y que su boca no la detienen para predicar. Gracias, Padre, porque están haciendo lo que tú les estás ordenando. Pedimos perdón y pedimos misericordia, Señor, para todas y cada una de las personas. Señor, en esta noche te damos